buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este espacio que hacemos cada día para sumergirnos en la palabra de Dios, para meditar en ella y para recibir de parte de Dios todos los consejos, todo el alimento, toda la fuerza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que yo les invito a que dispongamos el corazón para recibir la palabra, para estudiar la palabra el día de hoy. Y bueno, antes de iniciar nuestro estudio, invitarles a los que me están escuchando a través del canal de YouTube, que escuchen este audio hasta el final. Por favor, quédense hasta el final, escúchenlo. A lo mejor lo escuchan por partes, escuchan un pedacito hoy, otro mañana, pero bueno, hagan lo posible por escucharlo todo de una sola, que es muy importante. Escúchenlo hasta el final, compartan con otras personas, denle clic al botoncito de compartir, compártalo en sus grupos, compártalo en sus estados, con todo el que más pueda, para que la palabra sea conocida y llegue a más corazones. Lo otro también es que si este contenido le ha servido, que si este contenido es de mucha bendición para usted, dele me gusta, dele clic a la manito arriba, al dedito arriba, y también que se suscriban al canal si no lo han hecho, que es muy importante para que sigamos. Ya somos más de 500 suscriptores, damos la gloria a Dios que hemos pasado de los 500 y bueno, cada día nuestro interés es que llegue la palabra de Dios a más y más personas. Vamos a la palabra entonces a continuar con el estudio del libro de Jeremías. Ya en el capítulo anterior vimos la presentación y vimos cómo Dios le hizo un llamamiento muy especial a Jeremías, donde pues no cabe duda para qué lo necesitaba y cuál era la misión que Jeremías debía cumplir, que su voz debía oírse, debía llegar a todo Jerusalén, sobre todo a los reyes, a los gobernantes, a los sacerdotes y a los profetas. Y aquí empieza entonces este recorrido y estas palabras que Jeremías empieza, o que Dios empieza a hablar a través de Jeremías. Vamos al capítulo 2, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó allí hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pelearé. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová.
Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él. Alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Jehová, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfiáis conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres. Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Vemos aquí entonces en este segundo capítulo, este segundo capítulo está conectado con el capítulo 3 y parte del capítulo 4. Es todo un discurso inicial que nos da Jeremías. Recuerde siempre, haciendo aquí una pequeña aclaración, que esto de los números de los capítulos, eso es una cosa moderna. Eso es una cosa que hicieron los editores de la Biblia modernos para facilitar la lectura, ponerle los números a los capítulos y los números a los versículos, para poder facilitar más la lectura y encontrar pasajes. Pero inicialmente eso no estaba ahí.
Inicialmente es todo un texto seguido sin separaciones. O sea que podríamos tomar este capítulo 2 y el 3 como uno solo. Lo que pasa es que hoy nosotros, para poder explicarlo, lo vamos a partir, lo vamos a dividir y vamos a explicar la primera parte. Entonces, yo le invito a que traiga a su cabeza, vamos a poner una imagen aquí para entender este pasaje y para entender lo que Jeremías quiere decirnos, lo que Dios quiere decirnos. Yo le invito a que me acompañe y ponga en su imagen una pelea conyugal. Imagínese lo siguiente. Imagínese que usted está en la tranquilidad de su edificio o de su vecindario y de un momento a otro uno de los vecinos empieza a gritar, empieza a vociferar, empieza a tirar cosas y empieza a discutir con su mujer de una manera muy acalorada. Empieza una discusión bastante acalorada, empieza una discusión bastante seria y de hecho el hombre está muy, o la mujer también, están muy exaltados y casi que dándose de golpes. Ahora, cuando nos vamos a mirar la razón, si entráramos a tratar de detener esta pelea, a mirar las razones por las que esa situación se está dando, entonces nos encontramos el hecho de que este hombre está discutiendo con, la persona, vamos a ver, puede ser el hombre, puede ser la mujer, está discutiendo con su pareja porque le ha descubierto una infidelidad. Y entonces está expresando razones muy acaloradas para decirle su disconformidad por lo que está pasando. Pues este pasaje nos trae a la imagen una reyerta conyugal. Una reyerta conyugal entre ¿quiénes? Entre Dios, que hace el papel de esposo, e Israel, que hace el papel de esposa. Entonces, traiga a su memoria una pelea conyugal, una discusión conyugal. Vamos a ponerlo así. Y siempre que vamos a leer este papel, lo vamos a tomar, vamos a tener eso en mente y eso en cuenta. Ese esposo le está haciendo un reclamo a la esposa, de una manera muy acalorada, de una manera muy fuerte. Y lo primero que le dice en los primeros versículos, lo primero que nos encontramos ahí en el capítulo 2, es que vino a mí palabra de Jehová, diciendo. O sea, esto no son palabras de Jeremías. Y aquí hay una cosa que el mismo profeta nos aclara, nos deja claro, nos deja constancia de que esto no son palabras de Jeremías. No son palabras, no son sus pensamientos personales. Vino a mí palabra de Jehová. O sea, Jeremías estaba sintonizado con Dios y en ese tiempo en el que Dios lo quiso, le envió una palabra. Le envió una palabra y le dice lo siguiente, dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén. En otras palabras, en otras versiones, dice, dígale al pueblo, vaya, dígale al pueblo, dice, dile de parte de mí a todos los habitantes de Jerusalén, grite a voces. O sea, dígale a todos los habitantes. Esto no era una palabra para el rey o para un gobernante, era palabra ¿para quién? Para todo Israel. Era palabra para todo Israel. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. O sea, y aquí viene otra vez, lo ratifica. El Señor me dijo, vino palabra de Jehová y dice, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. O sea, esto viene palabra directamente de Dios. Y los primeros versículos, entonces el Señor nos habla, o le habla a su pueblo. Dice, me he acordado de ti. Me he acordado de ti. Me he acordado de los primeros días, del primer amor. Dice, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Mire esto. O sea, Dios le está diciendo, me he acordado del primer amor, de cómo eras al principio, de cómo eras
de cómo fue el inicio de esa relación. Ahora, Dios aquí le está haciendo un reclamo a un pueblo que se alejó de Dios. Ahora, siempre aquí también tenemos que tener en cuenta el contexto. Y vamos a decirlo aquí brevemente en un minuto. Recuerde siempre que hubo una serie de reyes en el reino de Judá. Hubo una serie de reyes. Esos reyes de Judá eran los descendientes directos del rey David y de Salomón. Esos reyes eran descendientes directos del rey David y de Salomón, no los de Israel. Los de Israel fueron otra cosa, pero en este caso estamos hablando de los de Judá. Uno de esos reyes fue Ezequías, ya lo vimos cuando estudiamos el libro de Isaías, que fue un buen rey, un rey que hizo lo bueno delante de Dios, al final la embarró, bueno, todo eso. Pero Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés, y dice la Biblia que Manasés fue un rey muy malo, un rey muy perverso, un rey que hizo cosas asquerosas, que no tuvo en su vida la presencia de Dios, que se dedicó al horóscopo, se dedicó al tarot, se dedicó a las cartas, se dedicó a la brujería, se dedicó a adorar a los Baales. Y de hecho, lo más grave que hizo fue que metió la prostitución idolátrica en el templo. O sea, ese fue como la tapa, esa fue como el colmo. Recuerden que en aquel tiempo la prostitución estaba relacionada con la idolatría. En los templos, en determinados templos de adoración sobre todo a deidades femeninas o a deidades que tenían que ver con la fertilidad, el culto tenía que ver con hacer esos sacrificios. Y habían unas mujeres que eran las sacerdotisas, que digamos que eran prostitutas. Entonces el hombre que iba a hacer un sacrificio a los dioses, iba y tenía relaciones con ellas en sus templos. Entonces eso lo metió este hombre Manasés al templo, y cosas semejantes. O sea, se contaminó. Entonces nos dicen los rabinos, los estudiosos, que a partir de ese momento la presencia de Dios abandonó el templo. La presencia de Dios ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí. Entonces, como la presencia de Dios ya no estaba ahí, y vino tanta maldad sobre el pueblo, sobre Jerusalén, Dios un día decidió y dijo: no más, ya no más, ya no más. Ahora sí viene el juicio. Y ahora es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo se pervirtió? Volviendo a Jeremías 2. Aquí está haciendo un reclamo y le está diciendo: yo me acuerdo cuando te conocí, cuando te vimos por el desierto, cuando te vi por el desierto, de esa fidelidad que tenías, de ese primer amor. Pero luego dice el versículo 4: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Y así dijo Jehová, otra vez. Mire que aquí aparece varias veces esta palabra: así dijo el Señor. Varias veces aparece esa palabra. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea, aquí Dios empieza a hacerle un reclamo. Si usted fue fiel, si empezamos muy bien, ¿por qué ahora se le dañó su corazón? ¿Por qué ahora usted empezó a meterse en vanidad? Dice el verso 6: y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó allí hombre? O sea, vieron muchos beneficios, pero no le atribuyen la gloria a Dios. ¿Sí ve cómo empieza a dañarse un corazón? Este pasaje nos está mostrando cómo empieza a torcerse un corazón fiel, un corazón que ama al Señor. Entonces lo primero, y dice: y no dijeron, o sea, no le dieron la gloria a Dios, no reconocieron que fue Dios el que los sacó de Egipto, que fue Dios el que los levantó, que fue Dios el que les dio la tierra prometida, que fue Dios el que les dio un bienestar.
y la caída de un cristiano empieza por no reconocer a Dios. Aquí tenemos que hacer referencia a Romanos capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, un capítulo muy fuerte y de mucha confrontación. Y que empieza diciendo, y como no quisieron tener en cuenta a Dios y no le dieron gracias, entonces Dios los entregó y empieza una serie de consecuencias, empieza a relatar una serie de consecuencias a pasiones vergonzosas, a cantidad de pecados, cantidad de decadencia. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir ese pasaje de Romanos 1? Como usted no me quiere tener en cuenta, lo que Dios le está diciendo es esto: como usted no quiere tener en cuenta mi palabra, entonces ahí tiene, desátese, viva su vida, llena de pecados, llena de porquería, llena de misericordia, pero sepa que sobre todo eso va a venir un juicio. Ese es el mismo reclamo que está haciendo Jeremías aquí, en el capítulo 2. No me tuviste en cuenta. Dice en el versículo 8. Dice en el versículo 7, los introduje en tierra de abundancia para que comieses fruto, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado grandes bendiciones y en lugar de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y darle gracias, lo que hemos hecho es contaminar? Dice, entrasteis y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Y luego dice, y los sacerdotes no dijeron, mire, aquí le está hablando a la casta sacerdotal, a la parte religiosa. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Mire que aquí le está hablando primero a los religiosos, a los sacerdotes, a aquellos que tenían la responsabilidad de velar por la vida espiritual. Y luego le habla a los profetas. Dice, y a los sacerdotes. No dijeron, ¿dónde está el Señor? Ni siquiera se percataron. Recordemos el hecho de que se tiene la creencia de que con el reinado de Manasés, o que a partir del reinado de Manasés, la presencia de Dios abandonó el templo. Entonces los sacerdotes no se percataron. Para ellos la vida seguía siendo igual, porque ellos seguían en sus rituales, ellos seguían en su religión, ellos seguían haciendo sus sacrificios, o sea, como si nada, y la presencia de Dios no estaba. ¿Por qué la presencia de Dios no estaba? Por tanto pecado. Cuando hay pecado, la presencia de Dios abandona. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas, mire lo que dice que es muy tenaz, profetizaron en nombre de Baal. O sea, un descontrol y un desubique total. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vamos a pensar un momentico. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está la vida espiritual de la iglesia? Eso lo tenemos que meditar. ¿Cómo está nuestra vida? El Señor quiere abrir los ojos del pueblo. Mire, uno de los pecados más grandes que se comete es la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Pretender creer que a través de ritos, que a través de actos, como digamos así, cumplir un sacramento, ir a la reunión todos los domingos, ir a la reunión del miércoles, orar, todo eso son actos religiosos. Pero esos actos religiosos no dan la salvación. Y eso era lo que pasaba con los sacerdotes. Ellos no conocieron a Dios. Su vida se sometió a actos religiosos, a hacer un rezo en la mañana, un rezo en la tarde, a sacrificar el corderito, porque es la hora de sacrificar el cordero, ¿verdad? Es la hora de entrar y poner el incienso y hacerlo todo mecánicamente. Pero
La presencia de Dios no estaba ahí y ellos no se percataron. Y termina diciendo, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Dice el verso 9, por tanto contenderé aún con vosotros. O sea, en otras palabras, Dios está diciendo, no estoy contento. No estoy contento con su actitud. Dice, y contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Mire que esto es muy tenaz. Dios no está para nada contento con la actitud de su pueblo. Y aquí nos está, entonces usted puede decir, pero ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué la presencia de Dios se fue de este lugar? Hay una causa, y esa causa nos la dice el versículo 13. El versículo 13 nos dice un versículo que yo le invito a que lo subraye, que es importantísimo ahí en el libro de Jeremías, y es lo que desata toda esta discusión, todo esto que estamos hablando. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí es donde viene la causa de todo el problema. Y Jeremías, Dios se lo está diciendo al pueblo. Ustedes quieren saber por qué están viviendo lo que están viviendo. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el primero? Me dejaron a mí fuente de agua viva. El primer mal, el primer error que usted como hijo de Dios puede cometer para que la presencia de Dios se vaya de su vida es dejarlo. Recuerde que la fuente de agua viva es el Señor. Recuerde lo que dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, el Señor se levantó, tomó agua y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua viva. Él es el agua viva. Él es el agua que trae vida a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero mire el primer error, dejarlo a Él, abandonarlo a Él. Y luego dice, y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Qué es una cisterna? Una cisterna es un pozo, un tanque. Eso es una cisterna. Para los que de pronto no están aquí en España, están por fuera. Eso es una cisterna. Una cisterna es un tanque, un depósito de agua. Eso es una cisterna. Pero dice que esas cisternas cavaron cisternas rotas. O sea que la poquita bendición que podían tener se les iba. Mire qué triste, y así es la vida de muchos. La bendición que les llega se les va. ¿Por qué? Porque su cisterna está rota. Porque ha hecho una construcción que no sirve. Guarda su dinero y su provisión en un saco roto. No hay quien lo llene. Todo se le va. Este versículo a nosotros nos está dando una gran enseñanza en este día. Mis amados, no abandonemos a Dios. Dios lo ha dado todo por nosotros. Pero Dios hoy nos está diciendo, no lo abandone. Ahora, aquí más adelante utiliza unos ejemplos que son bastante fuertes. O sea, la discusión como que se va poniendo más acalorada. Dice el versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Las consecuencias tan graves que tenemos al dejar al Señor. Aquí nos lo está diciendo en este pasaje. No piense usted, amado hijo de Dios, que habiendo conocido a Dios y luego lo deja, le va a ir bien. Está claro, la Biblia nos lo dice muchas veces, en muchos pasajes, que aquel que abandona a Dios y se va detrás de otras cosas, detrás de los Baales, detrás de otro ídolo, detrás de su propia vida, detrás de ir a perseguir sus sueños, no va a tener buen pago.
Ahora, la discusión se va poniendo más acalorada y dice el versículo 20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. O sea, mire cómo se va poniendo la discusión. O sea, soltaste tu carga, soltaste tus yugos y un día dijiste, no serviré. Yo allá no vuelvo. Yo no vuelvo a la iglesia. Yo voy a vivir mi vida. Yo voy a seguir buscando a Dios a mi manera. Dice, y soltaste todo. Y aquí lo está comparando como qué. Dice, como una ramera. Luego dice el verso 22. Aquí me llama el 21, perdón. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Mire, ¿cuál es la tendencia de una persona cuando comete un pecado, sobre todo un pecado de adulterio? Y es la primera vez, digámoslo así. Pues queda un remordimiento y queda una culpa. Y la tendencia es que esa persona lo primero que hace es ir a ducharse. Ir a ducharse y echarse jabón y jabón y jabón. Y creer que con mucho jabón se le va a quitar su culpa. Es lo mismo. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Ahora, este versículo es más profundo y lo entendemos así, póngale cuidado. Muchas veces intentamos lavar nuestro pecado por nuestros propios medios y es inútil, porque el pecado es una mancha que hay dentro del corazón, es un estado. El único, escúcheme bien, el único que puede lavar nuestro pecado, o lo único que puede lavar nuestro pecado es la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz. La sangre de Cristo es la única capaz de limpiar su pecado y mi pecado. Cuando somos rociados por la sangre de Cristo, nuestra vida se santifica, lo dice ahí en 2 de Pedro. Él es el único. Y aquí habla de la lejía. Bueno, no tuve tiempo de investigar un poquito por qué habla de la lejía. Pero parece ser que era un jabón muy exclusivo. Entonces usted me dirá, pues la lejía es la lejía. No, ¿cómo le parece que la lejía como tal, la que usted y yo conocemos, la lejía o cloro o blanqueador, eso fue inventado por un químico francés en el año 1790 y algo por ahí. Entonces, y aquí me está hablando de lejía. O sea, cuando habla de lejía está hablando de un jabón, mejor dicho, el mejor jabón y el mejor detergente. Pues ni el mejor detergente puede limpiarlo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y luego le compara con Nazna Montés y da muchas referencias. Miren, mis amados, este pasaje, Dios está hablando de por qué está enfadado y cuáles son sus razones. ¿Y cuáles son las razones? Mire, las razones es muy sencillo. Dios está hastiado de la idolatría. Cuando nuestros corazones dejan de inclinarse hacia Dios y empiezan a inclinarse hacia cualquier otra cosa que no sea el Señor, Dios empieza a aborrecer eso. Cuando usted, que es creyente, que es cristiano, que confía en el Señor, que ha caminado con el Señor, se vuelve atrás, se vuelve a los ídolos, se vuelve a seguir rezándole a sus santos, se vuelve a seguir haciendo sus novenas y sus misas y a seguir adorando a las vírgenes, no sé cuántas hay,
Eso a Dios no le agrada. Ahora hay otros que de pronto pues no le van al catolicismo y allí no van a volver, pero vuelven al ocultismo, vuelven a la lectura de cartas, vuelven a la buena suerte, vuelven a su vida pasada. Son abominaciones. Y aquí vemos la inconformidad del Señor. En cada versículo vemos cómo Dios prácticamente está llorando, está clamando. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor es: vuelva, regrese a los caminos, no se aleje. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. En conclusión, retomando lo que dice el versículo 13, y ya con esto ya oramos y terminamos. Ese versículo 13 nos dice la causa por la cual viene todo esto. 2 males ha hecho el pueblo. Dejaron a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Acérquese a Dios. Amado Hijo de Dios, no se aleje de Dios. Hoy más que nunca estamos en unos tiempos muy peligrosos. Estamos en unos tiempos donde hay mucha seducción, donde hay muchas tentaciones, donde hay muchos riesgos. Y el enemigo cada vez odia más a los que somos creyentes. Aquí es donde viene el acercarnos a Dios. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. En este día, Señor, nosotros venimos a presentar todo nuestro ser delante de ti. Te damos gracias porque hoy nuestros oídos se han abierto para entender cuántas cosas, Señor, tienes tú para decirnos. Cuántas cosas tienes tú para hablarnos. Cuántas cosas tienes tú, Señor, para hablar a nosotros, para hablar a nuestras vidas, para hablar a nuestros corazones. Yo te pido hoy, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos y que continúes, Señor, haciendo tu obra, que continúes moviéndote con poder. Padre Santo, hoy hemos visto como un Dios de amor, como un Dios que ama a su pueblo, le está haciendo reclamo a un pueblo que se alejó de Dios, que abandonó la fuente de agua viva. Padre Santo, no queremos ser ese pueblo que te abandona, Señor. Pero hoy también queremos pedirte perdón. Y yo le invito a que usted hoy tome una decisión y le pida perdón al Señor. Señor, te pedimos perdón porque te hemos abandonado. Porque como pueblo, como país, te hemos dado la espalda. Porque te hemos dado la espalda como familia. Y hemos visto las consecuencias. Hemos visto las terribles consecuencias que han sido derramadas. Y tu palabra es clara, Señor. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Padre, tú eres la fuente, Señor. Y queremos acercarnos a ti. Así como se acercó la mujer samaritana. Así, Señor, como ese llamado que tú hiciste en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. El que se acerque a mí, venga y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy queremos, Señor, acercarnos a ti. Hoy queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos acercarnos a tu presencia, porque tú eres la fuente de agua viva, Señor. Porque tú eres el único que sacia nuestra sed. No queremos alejarnos de ti, Señor. Y no queremos seguir cavando cisternas rotas que no retienen agua. No queremos, Señor, que nuestra bendición siga depositándose en un saco roto.
donde se va, donde desaparece, Señor. Queremos servirte y adorarte a ti, solamente a ti, Señor. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Señor, a tomar el compromiso de no irnos tras otros dioses, de no seguir otras creencias, otras culturas, mi Señor, solamente adorándote a ti. Padre amado, en este día nos consagramos nuestra mente, consagramos nuestro corazón, consagramos todo nuestro ser delante de ti, delante de tu altar. Y te pedimos, Señor, que tu presencia no nos abandone, Señor, que tengas misericordia, que derrame de tu misericordia y que derrame de tu amor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.